nos preparamos para la palabra, vamos a orar también y vamos a poner en las manos del Señor la vida de este pastor. No sé cuántos de ustedes estén al tanto, pero hay mucha necesidad para estar orando por la iglesia alrededor del mundo. Hemos hablado de esta persecución en Irak para los cristianos. Otros grupos musulmanes también están siendo perseguidos por el Estado Islámico. Hemos hablado de este pastor Saed Abedini, que, como mencionaba ahorita, por 2 años ha estado recluido en cárcel, ha estado enfermo, ha sido maltratado y bueno, no han podido negociar la liberación del pastor y cumple 2 años ya en prisión. Y bueno, alrededor del mundo, en China, en África, hay persecución a la iglesia. Muchas veces no estamos al tanto de ello, pero la realidad es que hay lugares que son hostiles al evangelio y hay creyentes que en este momento están padeciendo por causa del evangelio. Y nosotros estamos en un lugar privilegiado. México, hay algunos lugares, aunque no lo creas, en México hay algunos lugares donde por ser cristiano también la pasas mal, sobre todo en el sureste de México. Pero nosotros estamos plantados en un lugar donde podemos con toda libertad predicar el evangelio, podemos hacer eventos cristianos en las calles, en las plazas, no tenemos problema. Vamos dando gracias a Dios por eso, pero vamos orando también por la iglesia alrededor del mundo, donde sí está padeciendo por causa del nombre del Señor Jesús. Entonces vamos a orar, si les parece, esta mañana. Padre, queremos poner en tus manos también la vida del pastor Saed, allí en Irán, Señor, y también de toda tu iglesia alrededor del mundo, Señor. Sabemos que no somos los únicos, sabemos que tu cuerpo es mucho más grande que amor fraternal y te damos gracias porque somos parte de ese cuerpo, Señor, en esta tierra, pero queremos pedirte para que tú fortalezcas a tu iglesia, Señor, en esos lugares donde hay hostilidad para la predicación de tu palabra, esos lugares donde los pastores son maltratados, donde los creyentes son despojados de sus propiedades o incluso de su vida, Señor, por causa del evangelio. Te pedimos para que tú les fortalezcas, Señor, para que tú les animes, para que tú, Señor, con tu palabra y con tu Espíritu Santo traigas el consuelo que ellos necesitan, el denuedo para seguir predicando tu palabra y tu protección, Señor, para que tú guardes su vida. Padre, úsalos de manera poderosa en cada lugar donde tú los has plantado. Y te pedimos, Señor, para que tú, Padre, sigas levantando una iglesia fuerte, que a través del testimonio, incluso del martirio de muchos de tus hijos, Señor, que tu iglesia sea levantada, que gente siga añadiéndose cada día, Señor, a las iglesias. Padre, y te pedimos para que los que estamos de este lado podamos tenerlos en cuenta, orar, Señor, por ellos, y que tú también nos ayudes a nosotros, Señor, a hacer un testimonio en este lugar donde nos has puesto. Señor, danos el denuedo, quita de nosotros la cobardía, la vergüenza, Señor, el temor a los hombres, para poder vivir una vida que te honre en todo lugar y en todo tiempo. Te pedimos por cada pastor, Señor, que en este día está predicando el evangelio, para que tú, Señor, los bendigas, para que tú los fortalezcas y los animes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues, ¿qué le parece si vamos a Juan? Vamos a estar en el capítulo 7, vamos a comenzar el capítulo 7 el día de hoy. Y nada más quiero recordarte que la semana pasada yo mencionaba algo cuando veíamos la última parte del capítulo 6, y decía que a veces como personas queremos, para poder creer, para poder confiar en Jesús, queremos que todas nuestras dudas sean resueltas, es decir, que todas nuestras preguntas sean contestadas. Y muchas veces la gente toma alguna duda, alguna cosa que no alcanza a entender como un pretexto para no acercarse a Jesús, para no confiar en Él. Y decía que la única cosa, la única respuesta que necesitamos tener es saber quién es Jesús. La única duda que tiene que ser resuelta es esa: ¿quién es Jesús para ti? Si esa duda te es revelada, si esa respuesta el Señor te la provee, no necesitas más. Eso es lo único que necesitas para confiar en Él. Y precisamente estuve leyendo encuestas, unas encuestas de diferentes años, del 2009 para acá. Y me llamaba la atención porque encontré una encuesta que decía que el 51% de las personas en el mundo creen en Dios.
creen en Dios. No estoy diciendo necesariamente que en el Dios de la Biblia, pero más de la mitad del mundo cree en Dios, según esta encuesta. Ahora, dentro de esas personas, fue una muestra de 18,000 personas que hicieron en 23 países. Dice, 51% de ellas creen en Dios o en un ser supremo, 18% no cree. Hay 18% de personas que dicen, yo no creo en Dios ni en un ser supremo. Y hay 17% que se encuentra indeciso, es decir, no sabe si hay un Dios o no. Ahora, esos son lo que se llaman agnósticos. No sé si alguna vez hayas conocido a algún agnóstico. Yo tengo un compañero de trabajo que dice que es agnóstico. Y él, bajo este principio, es que no tiene suficiente evidencia de que existe Dios. Ahora, dentro de esa encuesta, curiosamente, el país que tiene mayor índice de fe, vamos a decir, en un ser supremo es Indonesia. 93% de las personas encuestadas en Indonesia creen en un Dios o en un ser supremo. Luego sigue Turquía con el 91%. Otra vez, no estoy hablando del Dios de la Biblia necesariamente, sino en un Dios, alguien que anda por allí, que es el bueno de toda la creación. Brasil tiene el 84%, Sudáfrica el 83% y luego sigue México, 78%. Según esta encuesta es de una empresa internacional, una empresa global que se llama Ipsos. Entonces México tiene ahí el quinto lugar en la convicción de que hay un ser supremo. Ahora, ¿cuántos creen? O más bien, de toda esta gente que cree, hay gente que cree que hay más de un Dios. Entonces, la India el 24% creen que hay muchos dioses, en China el 14%, en Rusia el 10%. No sabía que en Rusia tuviera tanta gente que creyera en muchos dioses. Ahora, si te vas a los países que no creen, el número 1 es Francia. El 39% de las personas no creen en ningún dios. Luego sigue Suecia, el 37%. Gran Bretaña con el 34%, Japón el 33% y Alemania con el 31%. Ahora, curiosamente en España, que es un país que nos trajo la religión aquí a México, vamos a ir en términos de la religión tradicional, el catolicismo, solamente el 29.2% de la población de España es católica practicante. Curiosamente, de ese 29%, solamente el 85% de ese 29% cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Es decir, hay un 15% de católicos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Explícame eso, pero bueno, son los números. Y en Estados Unidos, en términos de los adolescentes cristianos evangélicos nacidos de nuevo, solamente el 66% de ellos creen que Jesús es el único camino para ir al cielo. De tal manera que te vas a encontrar con que hay una gran confusión acerca de Jesús y de Dios, aún en aquellas personas que tienen una religión formal que pudiéramos decir cristiana, sean evangélicos, sean católicos, no tienen certeza o están confundidos acerca de la identidad de Jesucristo. Y vuelvo al punto que comentaba la semana pasada. Esa es la pregunta relevante. ¿Quién es Jesús? Y eso es lo que necesitamos tener claros para nosotros poder decir que tenemos una relación con Dios el Padre. Tener claridad de quién es Jesucristo. Y esta mañana vamos a estar precisamente viendo un pasaje que nos va a hablar de la confusión que hay, no solamente en el tiempo de Jesús, sino que va a reafirmar lo que estoy mencionando ahorita, de que mucha gente el día de hoy puede asistir a la iglesia, puede tener una religión, puede creer en Dios y no saber con certeza quién es Jesús. Vamos a leer entonces a partir del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 13. En el capítulo 7 dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos.
Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Si recordamos la semana pasada, veíamos cómo después de que Jesús había alimentado a la multitud, Jesús se había cruzado al otro lado del mar. Él había cruzado caminando, sus discípulos se habían ido en la barca, había habido una tormenta, Jesús llegó caminando sobre las aguas, llegan con sus discípulos al otro lado, la gente dice que lo busca, como había comido gratis, dice: ¿dónde está Jesús? Ya no lo encontramos aquí, vamos a buscarlo. Van y lo encuentran y le preguntan: ¿cuándo te viniste? ¿A qué horas estabas aquí? Jesús va directo al grano, les dice: ustedes me están buscando porque quieren comer pan gratis. Y Jesús entonces comienza un discurso acerca del verdadero pan. Y vimos mucho de nutrición las semanas anteriores. Dijimos que el pan de vida que mencionaba Jesús era alimento espiritual. Y la semana pasada Jesús fue algo muy drástico y dijo: si no comen mi carne, si no beben mi sangre, no pueden tener vida eterna. La gente se escandalizó porque decían: ¿quién se cree? Y ellos decían: pues si este es el hijo de José, el carpintero, lo conocemos bien, conocemos a sus hermanos, sabemos quién es su madre, sabemos dónde vive, ¿cómo dice que ha bajado del cielo? Y Jesús la semana pasada les decía: ¿saben qué? Si se escandalizan con esto, si esto les cuesta trabajo asimilarlo, imagínense si ven al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba. Y vimos que la gente estaba rechazando las palabras de Jesús, no las podía digerir. Y veíamos que Jesús lo que estaba diciendo es que solamente cuando tú aceptas esa verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, de que es el único camino para ir al Padre, es que tú puedes tener vida eterna. No importa si tú andas detrás de Jesús, detrás de los milagros, no importa si tú le echas porras a Jesús y tú crees que es un buen hombre. Jesús le dijo: necesitas comerte esta verdad. Yo soy el único camino, yo soy el verdadero alimento que nutre tu espíritu, tu alma. Solamente cuando me tomas a mí como el pan de vida es que tu vida va a ser eterna. Es el único pan que tiene esa propiedad de darte vida eterna. Y vimos allí que a partir de ese momento dice que muchos de sus discípulos, y mencionábamos discípulos entre comillas, gente que lo había seguido hasta ese momento, muchos se volvieron atrás. Muchos dejaron de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque dijeron: esto es muy difícil de aceptar. Y decíamos que eso sucede el día de hoy. Si tú dices: ¿crees en Jesús? Sí. ¿Crees que es el Hijo de Dios? No, eso ya es mucho. Creo que es un buen maestro. ¿Crees que es el único camino para ir al cielo? No, no puedo creer eso tampoco. Yo creo que Mahoma también te puede llevar al cielo. Yo creo que Buda te puede llevar al cielo. Yo creo que el yoga te puede llevar al cielo. Yo creo que si te eres bueno te va a llevar al cielo ser bueno. Y Jesús dijo: si tú no puedes aceptar esta verdad, no puedes tener vida eterna. Y entonces muchos de sus discípulos, dice, se alejaron de él, dejaron de seguirle. Y Jesús se voltea a sus discípulos, los 12, y les dice: ¿ustedes se quieren ir? Y Pedro, como siempre Pedro, responde por todos y dice: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y sabemos que
todo eso se dio, estos eventos fueron cerca de la Pascua. Estaba cerca la Pascua de los judíos, eso nos dice el capítulo 5, si tú recuerdas, perdón, el capítulo 6, nos habla que estaba cerca la Pascua. En el capítulo 6, verso 4 nos dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua se celebra lo que es la primavera, marzo, abril. Y llegamos al capítulo 7 y el versículo 1 nos da la cronología, o nos da más bien la ubicación cronológica de lo que vamos a estudiar. Y nos dice que después de estas cosas, ahora, después de estas cosas, en nuestro lenguaje, en español, suena como, pues en cualquier momento después, ¿no? Oye, vamos a ir a tal parte, después. ¿Cuándo es después? No es inmediatamente, es un día después, es una semana después, es un mes después, un año después. ¿Cuándo es después? ¿No se han fijado cómo usamos eso? Oye, vamos a hacer esto, después. Bueno, después aquí básicamente tiene esa connotación. No te dice exactamente cuánto tiempo, pero no fue inmediatamente. De hecho, nos dice aquí en el versículo, si se fijan, 1 y 2, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Piensen esto, el capítulo 6 comienza en una fiesta, la fiesta de la Pascua. El capítulo 7 nos habla de otra fiesta, pero no es la fiesta de la Pascua, es la fiesta de los tabernáculos, que esa tiene más o menos, o se lleva a cabo más o menos en el mes de septiembre, octubre. Es decir, después significa 6 meses más o menos, 6 meses después del capítulo 6. ¿Sí queda claro? No creas que Jesús terminó de hablar con sus discípulos en el capítulo 6 y luego lo querían matar. No, lo que está diciendo es que habían transcurrido 6 meses entre fiesta y fiesta. Ahora, estas, vamos a decir, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos son las 3 fiestas más importantes, son donde la gente, los hombres, peregrinaban a Israel, a Jerusalén, si era posible, para pasar la fiesta allí. Y estas fiestas están en Levítico, eran las más, vamos a decir, las de rigor, eran las que tenían que pasar y celebrar en Jerusalén. Si vas a Levítico 23, si te fijas en el título de tu Biblia, dice las fiestas solemnes. Y aquí se mencionan estas 3 fiestas. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamarán como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas al 7º día será reposo. Santa convocación, ningún trabajo harás. Día de reposo de Jehová en donde quiera que habiten. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a los cuales convocarán en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y da todas las instrucciones acerca de la Pascua. Después de la Pascua, si tú sigues leyendo, vas a ver que venían el Pentecostés. Y era básicamente 50 días después de la Pascua, venía Pentecostés. Y después, 6 meses después de la Pascua, venía la fiesta de los tabernáculos. Ahora, la Pascua, si ustedes recuerdan, celebraban la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y cada año celebraban o recordaban ese hecho, cómo Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Luego, a las 50 semanas, celebraban la fiesta del Pentecostés, o también le llamaban de las primicias o primeros frutos. Y daban gracias a Dios por esos frutos y llevaban ofrenda también. Y luego, 6 meses después, en el otoño, celebraban la fiesta de los tabernáculos. Y allí, aunque había una fiesta agrícola porque cosechaban también, no precisamente calabazas, ¿no? Era la cosecha en otoño, también hacían una fiesta y hacían unas enramadas o unas casitas de palma y de árbol,
y allí recordaban, durante una semana vivían allí, recordando cómo habían habitado en tiendas cuando el Señor los sacó de Egipto. Entonces había mucho significado en esas fiestas y eran las fiestas más importantes. Y Jesús en este capítulo 7, vamos a ver esta parte, va a prepararse para lo que viene en la fiesta. En esta fiesta había mucho simbolismo. Uno, recordaban cómo habían estado habitando en esas carpitas temporales en el desierto y daban gracias a Dios por su provisión. Hacían una ceremonia donde derramaban agua en el templo, en las escaleras del templo, y también donde encendían unas antorchas, unas lámparas, y son figuras que Jesús va a usar después para hablar del agua de vida y para la luz del mundo. Y Jesús está preparando todo el escenario para lo que va a ser su entrada en esa fiesta, aprovechando todo este simbolismo de las fiestas. En ese contexto, entonces, es que dice que Jesús no quería ir a Judea. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 5? Precisamente Jesús hace una sanación en otra fiesta también. Dice el capítulo 5 de Juan, verso 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Sube, sana a un paralítico y los judíos se enojan porque Jesús sanó a este hombre en un día de reposo. Y dice ahí que se enojan tanto que procuran matarle. Si te fijas en el capítulo 5, dice allí en el versículo 16, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Puedes imaginarte esto? Jesús va en medio de una fiesta a Jerusalén, sana a un hombre que tenía más de 30 años postrado en cama, que no podía caminar, lo levanta, y estos hombres judíos religiosos se enojan porque salvó a este hombre en un día sábado. Y ellos dicen, no debes de trabajar el sábado. Y como Jesús lo sanó, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución al problema? Hay que matar a este Jesús, porque está arruinando nuestras tradiciones. En este contexto es que Jesús dice, o más bien Juan nos dice aquí que Jesús no quería subir a Jerusalén, porque él sabía que en Jerusalén lo querían matar. A ese grado llegaba el odio a Jesús. Ahora, esto vas a ver que va a ir encreciendo en estos pasajes del 7 en adelante. La animosidad contra Jesús, el odio se va a ir incrementando. Y Jesús sabe que en más o menos medio año, la siguiente Pascua, va a llegar al grado de que lo maten. Y Jesús sabía esto. Y por eso él no estaba visitando esa área en Judea, sino que se quedaba por acá en Galilea. Y dice allí entonces, regresando a Juan, al capítulo 7, dice entonces que por esa causa no andaba Jesús en Judea, porque querían matarle. Muy bien, dice el verso 3, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ok, quiero que vean algo aquí. Están hablando la familia de Jesús, sus hermanos. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús tuvo hermanos. Si tú vas a Mateo 1:25, primero te vas a dar cuenta de que María, como cualquier matrimonio normal, dice en el capítulo 1, verso 25, que José no tuvo intimidad con María hasta que nació Jesús. Dice el verso 25, pero José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, José y María estaban casados, y lo que nos dice la Biblia que Jesús y María no tuvieron intimidad hasta que nació Jesús, que fue su hijo primogénito, el primero. En Marcos, si tú vas a Marcos 3:31, te vas a dar cuenta que allí se menciona la familia de Jesús, y en la familia de Jesús se mencionan hermanos también. Marcos 3, verso 31, dice,
Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ok, no estaba negando a su familia. Jesús en este pasaje lo que estaba diciendo es que él tenía prioridad también con aquellos que no eran propiamente su familia carnal, sino todos aquellos que habían creído en sus palabras. Ahora, si vas a Marcos 6 es más explícito. Dice allí, verso 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es decir, Jesús tuvo hermanos, bíblicamente hablando, aquí aparecen, y estos son los que dice el relato bíblico de Juan, que van con Jesús y le dicen: sube a la fiesta, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y sus hermanos aquí no sabemos, porque no nos dicen más, si lo decían con sinceridad, si había buenas intenciones, si quizá ellos estaban pensando: si tú haces los milagros que haces o que dice la gente que haces, si tú eres el Mesías que estamos esperando, lo mejor que puedes hacer es haz una campaña política, vete a la fiesta en Jerusalén, ahorita está toda la gente allí. Vamos a llevar botones que digan vota por Jesús, no, o sigue a Jesús, los entregamos allí, entregamos volantes y toda la gente va a saber. Porque si estás escondido, si de verdad haces lo que haces, pues necesitas salir a la luz, necesitas que la gente te vea. Pudiera ser que en ellos, en su familia me refiero, hubiera el interés de que se levantara el Mesías y como nación ser libre. Si Jesús es el candidato que estamos esperando, si es el tapado, lo destapamos aquí, nos dirige o nos guía para echar fuera a los romanos y somos un país libre y va a ser un país próspero como está en la Biblia, como cuando estaba David reinando. De tal manera entonces que sus hermanos pudieran tener ese interés genuino. Sin embargo, hay una duda que queda aquí. Si tú lees aquí adelante, dice en el versículo 4: ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice el verso 5: porque ni aun sus hermanos creían en él. Y esa parte es muy importante. Piensa en esto. Los hermanos de Jesús sabían quién era Jesús, claro, habían crecido con él. Era gente o eran personas que quizá habían jugado a las canicas con él y sabían que Jesús no hacía trampa en las canicas. A lo mejor habían ido a la escuela junto con él y sabían que Jesús no copiaba. Y decían: hay algo diferente en Jesús. A lo mejor habían crecido con él y sabían que los trabajos de carpintería que hacían, él siempre los quería dar en precio y con buena calidad. Decían: algo, este Jesús es diferente, ¿no? Por eso no prospera, ¿no? Si no, siempre es muy derecho, ¿no? No lo sé. Lo que sí sé es que era alguien familiar con Jesús. Era gente que había crecido con él. Era gente que conocía de primera mano a Jesús. Sabían que hacía milagros, sí, porque por lo menos en las bodas de Canaán andaba María, ni modo que no se hubieran colado los demás, ¿no? Estaban en la boda de Canaán, sabían que Jesús había convertido el agua en vino. Y habían visto la fama y la cantidad de gente que seguía a Jesús. Sabían que había algo especial allí. Pero a pesar de todo eso, la Biblia es muy clara: no creían en él. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Porque mencionábamos ahorita que tú puedes estar en esta iglesia o en otra. Y puedes tener años visitando una iglesia. Y puedes haber crecido, nacido y sido formado en un hogar cristiano.
Y puedes haber leído la Biblia, asistido a conferencias, visto películas, oído predicaciones, cantado alabanzas y no creer en Jesús. Y eso es relevante para ti y para mí el día de hoy. Porque no importa qué tan familiar sea esta persona, no importa qué tan conocido sea para ti Jesús, que hasta me puedes describir, si lo conozco, tiene ojos verdes y una barba nazarena y el cabello como hasta aquí, rubio. ¿Sí? No importa cuánto tiempo hayas convivido con Jesús o cuántos años tengas de conocerle, si no crees en Él. La familiaridad es muy peligrosa y esto continuamente lo insisto en este punto, porque tú puedes pasar mucho tiempo en una religión, tú puedes pasar mucho tiempo en una costumbre y te llegas a acostumbrar a Jesús, pero en realidad no estás creyendo en Él. A ellos les pasó. Sus hermanos era gente que tenía un interés en Jesús. Podía ser que querían ver el Mesías, que querían ver la liberación de su país, que quizá querían ver si experimentaban algún milagro, pero no creían en Él. Y por eso el día de hoy sucede lo mismo. Tú puedes estar aquí porque estás tras un milagro, tras un beneficio personal, quizá porque estás buscando un favor de parte de Dios, o porque quieres que te ayuden en tal o cual problema, o porque quieres recibir algún beneficio. Mucha gente dice, ¿tú vas a la iglesia? Sí. ¿Crees en Jesús? No, pero creo que es bueno la espiritualidad. Entonces, algo te queda si vas a la iglesia. Pues, ¿qué te quedará? No sé qué te quedará, a lo mejor un folleto o algo que te den. Porque si no crees en Jesús, si no pones tu confianza en Él, no te sirve de nada. El ir a la iglesia, el cantar las canciones, el escuchar predicaciones, si no van acompañadas de fe en Jesucristo, no te sirve de nada. Es religión, y la religión por sí misma no salva. No importa cuál sea cristiano, metodista, adventista, bautista, calvinista, arminianista, o lo que tú quieras, de nada te va a servir si no está fundada en la fe, la confianza en Jesucristo. Sus hermanos le dicen, ¿sabes qué? Sube para que hagas milagros, para que la gente te vea. No hagas los milagros acá en lo escondido. Si haces estas cosas, la gente te va a ver y entonces vas a tener discípulos. Quizá ellos sabían y a lo mejor decían, pobre Jesús, hombre, mira todos los que ya se fueron, ya no lo siguen, nada más quedan estos 12 inútiles. Mira, mejor vete y hazlo público para que te siga más gente. Pero algo que sabía Jesús es que nunca los milagros son garantía de verdaderos discípulos, ni en el pasado ni hoy en día. Mucha gente, y soy testigo de que mucha gente ha experimentado milagros de parte de Dios. Mucha gente ha sido sacada de apuros gruesos, mucha gente ha sido sanada sobrenaturalmente de alguna enfermedad, mucha gente ha sido bendecida de una manera inesperada para salir de alguna estrechez económica. Y el día de hoy tú los vas a ver lejos completamente de Dios. ¿Por qué? Porque los milagros no te garantizan un discípulo. Jesús lo sabía. Y Jesús está escuchando los consejos de sus hermanos. Sus hermanos le dicen, mira, necesitas hacer una buena campaña y eso te va a dar muchos discípulos. Y es curioso porque es gente que estaba cerca de Jesús. Gente que había crecido con Él, gente que vivía o incluso había vivido en el mismo lugar que Él y estaban tan lejos de Jesús en realidad. Y Jesús, mira su respuesta, regresamos al capítulo 7, dice el verso 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. Ahora, quiero que pienses esto, porque es lo que Jesús va a decir. A sus discípulos Jesús les había dicho que Él se movía por el tiempo del Padre. Continuamente Él decía, va a llegar la hora cuando el Hijo del Hombre sea levantado. Y Jesús siempre estaba apuntando hacia la cruz. Y todo lo que hacía decía, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo junto con Él. Yo no hago nada por mí mismo, sino lo que el Padre me dice que haga. Jesús había dejado en claro que Él se movía por una agenda divina. Y aquí, en contraste, Jesús les dice a sus hermanos,
Ustedes pueden ir porque ustedes se mueven con la agenda del mundo. Por eso Jesús dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas su tiempo siempre está presto. Es decir, ustedes son del mundo. Hagan lo que hagan a la hora que la hagan, les vale gorro, porque ustedes se mueven junto con el mundo. Pero Jesús lo que estaba diciendo, tengo una agenda diferente. Yo me muevo por una agenda que no es la de este mundo. Yo me muevo por la agenda del Padre, por la agenda de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Cuando nos movemos por una agenda diferente, tenemos una vida diferente. Cuando nuestras prioridades están marcadas por el horario, por el calendario de Dios, nuestras acciones van a ser diferentes, porque no van a ir acorde a la agenda de este mundo. Y Jesús eso es lo que le está diciendo. Yo no voy a subir porque mi tiempo aún no ha llegado. Ahora, cuando dice tiempo, usa una palabra que no significa una hora, sino una temporada. Es kairos. Y lo que está diciendo Jesús es que todavía no es conveniente que yo suba. No es apropiado que yo suba. Pero ustedes se pueden ir, porque ustedes son del mundo. Y mira lo que dice el verso 7. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esa es la diferencia. Jesús le dice, tú puedes ir, ustedes váyanse a la fiesta, porque ustedes van con todo el mundo. Nadie los va a aborrecer. Pero yo voy con una agenda diferente que el mundo no acepta, porque mi agenda denuncia la corrupción del mundo, porque mi agenda, mi vida, mis palabras denuncian que todos los hombres estamos podridos, que todos necesitamos arrepentirnos. Y Jesús es lo que está diciendo aquí. A ustedes no los aborrecen, pero a mí sí me aborrecen. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3, Jesús habla de esto. En el capítulo 3 de Juan. En Juan 3:16 es lo que no sabemos, es la parte padre, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ese es el problema. Es el problema en aquel entonces y es el problema el día de hoy. A la gente no le gusta escuchar, como seres humanos no nos gusta reconocer que somos malos. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Somos malos. Y tú vas a decir, no, ¿cómo te atreves a decirme eso si yo soy más bueno que mi vecino y soy más bueno que tú? Sí, pero el estándar es Dios, no nosotros. Cuando queremos medir nuestra justicia, tenemos que medirla contra un Dios que es santo, no contra otro hombre que es pecador. Tenemos que medirla contra un Dios que no comete pecado, un Dios que es puro, que es justo, no con otra persona caída como nosotros. Y cuando hacemos eso nos vamos a dar cuenta de que somos malos. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Cuando tú caminas como el mundo, no vas a tener enemigos, vas a agarrar la fiesta, ¿no? Y tú puedes en cualquier momento, vete a la fiesta porque tu agenda coincide con la del mundo. Pero cuando tú tomas las prioridades de Dios y entonces comienzas a caminar en la agenda de Dios, el mundo te va a aborrecer. Y yo te pregunto, ¿por qué persiguen a los creyentes en muchos países? ¿Por qué mucha gente se molesta si tú le dices que Jesús es el único camino? Porque te va a decir que eres fanático, que no pueden aceptar, no hay tolerancia para los intolerantes. Y si tú dices, ¿sabes qué? Jesús es el único camino, la Biblia lo dice, entonces eres un intolerante, eres una persona no grata. Pero eso es lo que Jesús estaba experimentando.
Eso sucede cuando te mueves con esta agenda. Y mira, Jesús decía, mi tiempo no ha llegado, el tiempo de ustedes, le dice a sus hermanos, siempre está disponible porque van con el mundo. A mí me aborrecen, a ustedes no, y a mí me aborrecen porque hago evidente su maldad, incomodo a la gente cuando hablo estas cosas, y ustedes son iguales a ellos. Y esa es la realidad cuando caminamos en estas dos agendas. Si tú tomas la agenda de Jesús, entonces vas a incomodar a la gente. Si tú tomas la agenda del mundo, entonces no hay problema, nadie te va a aborrecer. El asunto es con qué agenda nos estamos moviendo. Y digo esto reconociendo mis debilidades propias. Sé que es tan difícil mantenernos en el balance de la actividad de Dios. Y digo esto porque hay ocasiones donde ando tan espiritual que me siento en el cielo y camino esos días cuando ando espiritual y digo, no pasa nada, el Señor está conmigo, todo está bien. Pero hay otros días donde me voy al extremo, ¿no? Y donde mi preocupación es el trabajo y esto que tengo que pagar y esto otro, y me olvido completamente de Dios. A veces como que somos muy extremistas, o al extremo de querer dejar todo para seguir al Señor, o al extremo de dejar todo del Señor para dedicarme a lo que yo quiero. Pero Jesús nos habla de mantener la prioridad del Señor en todo tiempo, aún en las cosas mundanas que hacemos. Y eso es algo que tenemos que aprender. Como cristianos no necesitamos dejar nuestras tareas seculares para ser espirituales. Ni tampoco necesito dejar mis actividades espirituales para poder cumplir con mis deberes seculares. No sé si me explico. Tenemos una sola vida. Somos una sola persona. Y todo lo que hacemos, si lo hacemos bajo este principio de sé que el Señor me ha puesto en este trabajo con algún propósito, y mientras trabajo aquí en la máquina de escribir, en la computadora, barriendo, acomodando las cosas en la bodega, sé que puedo honrar al Señor con lo que hago. Y puedo el fin de semana venir también aquí y orar al Señor, y sigo siendo el empleado, sigo siendo el padre de familia, sigo siendo el hijo, sigo siendo el estudiante. No tenemos que desligar esto. Lo que Jesús está diciendo es que Él se movía bajo el calendario o la agenda de las prioridades de Dios en todo lo que hacía, aunque fuera carpintero, aunque fuera predicador. Nosotros tenemos que ver cómo estamos viendo nuestra vida, si como Jesús o como los hermanos de Jesús, que Jesús les dijo, prácticamente ustedes son del mundo, por eso no tienen conflicto, por eso no tienen problema. Ahora, vemos aquí que Jesús les dijo que se fueran ellos. Él tenía un tiempo diferente, pero dice en el versículo 8, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Es decir, se van sus hermanos, Jesús se queda solo en Galilea. Pero dice en el versículo 10 que después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Es decir, Jesús sí iba a ir a la fiesta, no iba a ir de la forma y en el tiempo que sus hermanos lo hicieron, pero Jesús tenía el plan de ir y lo hizo después, dice, como en secreto. Es decir, sin hacer publicidad, se fue solo. Y dice en el verso 11, Jesús no había llegado a la fiesta, no lo habían visto, pero Jesús ya era el tema de conversación en esa fiesta. Imagínate la cantidad de gente ahí en la ciudad, mucha gente, estiman que llegaba a millones de personas durante las fiestas, que la población que llegaba a Jerusalén. Entonces estaba lleno de gente allí, y dice el versículo 11, le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Y dónde está aquel? Oye, ¿no has visto a Jesús? ¿A qué horas irá a llegar? Era expectación la que había. Ahora, no necesariamente buena, pero la gente estaba expectante de que Jesús llegara a la fiesta. Y dice el versículo 12 que había gran murmullo acerca de él entre la multitud.
Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ahora, ¿te imaginas la murmuración entre mucha gente? Oye, ¿qué onda con Jesús? Oye, entre todos ahí, oye, Jesús irá a venir, ¿qué pasó? Oye, fíjate, dicen que es muy buen maestro, que es un líder moral, y otros decían, no, está loco, se cree el Mesías, dice que es hijo de Dios, y estaba toda esa discusión, pero en forma de murmullo, porque dice que la gente tenía miedo. ¿De quiénes? De los judíos que querían matarle, de la gente religiosa. Ahora, si tú te fijas, hay esta diferencia de opinión y vemos básicamente tres grupos de personas. Vemos a los hermanos de Jesús, gente muy familiar a él, gente que lo conocía de cerca, que convivía con él, gente que lo veía todos los días, a lo mejor por años había estado allí, pero era gente que tenía una perspectiva mundana. Decían, Jesús, impresiónalos para que puedan creer en ti. Haz más milagros, súbete ahí cuando esté toda la gente y no sé, aparece un elefante ahí de repente. Haz algo, desaparece el templo, ¿no? Haz algo que los impresione. Y mucha gente el día de hoy sigue con esa perspectiva. Si no veo, no creo. Dios no se mueve bajo esos principios. Este grupo de personas era muy familiar con Jesús y creo que esa aplica para nosotros muy bien. Nosotros que somos personas que quizá tenemos años hablando de Jesús, gente que quizá por años hemos estado leyendo acerca de Jesús, y la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo ves a Jesús? ¿Cuál es tu perspectiva? De alguna manera, y eso sería lo trágico, porque vamos a decir que lo opuesto eran los judíos hostiles, esos que estaban peleando continuamente con Jesús porque estaba arruinando sus tradiciones, porque iba contra sus creencias, y era gente muy celosa y decía, hay que matarlo porque dice que nosotros estamos mal, porque está haciendo milagros en sábado y nosotros decimos que no debe hacer milagros en sábado, hay que matarlo. Y eso es oposición abierta, es hostilidad abierta, pero lo trágico sería la primera postura, indiferencia. Gente que estaba allí con él, que tenía todo a su alcance para tener una relación especial con Jesús, y que lo veían como, haz algo para que pueda creer la gente. Y nosotros a veces podemos caer en esa indiferencia de Jesús, pues sí es el Hijo de Dios, yo creo que es el Hijo de Dios, pero ¿realmente estás confiando en Él? ¿Realmente has confiado en Él? ¿Realmente le conoces de una manera personal, de una manera íntima? Y el tercer grupo era la multitud, la gente que decía, tenía opinión dividida, es un buen hombre, y los otros, no, está loco, no le creas, es un engañador. Y mucha gente está allí también. Esa es la gente que nunca ha escuchado de Jesús, es la gente que no está asistiendo a la iglesia, es gente que algunos dicen, pues mira, yo sí creo que es un buen maestro, y otros que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque estaba loco Jesús, porque no puedes creer las cosas que él decía. Y hemos hablado de esas posibilidades. Si Jesús no era el Hijo de Dios, entonces era un engañador o era un loco. No puedes decir que era un buen hombre. Si Jesús no era quien decía ser, Jesús era malvado o estaba loco, porque él afirmaba ser Hijo de Dios y afirmaba ser el único camino, y si era una mentira, entonces es un engañador, y si él lo creía pero era falso, entonces estaba loco. Jesús fue muy claro al revelar su identidad, y ese es el punto, lo que mencionaba al principio. Esa es la única respuesta que necesitas para seguir a Jesucristo, saber quién es Él. Y eso es lo que tú necesitas decidir el día de hoy. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Entre sus hermanos, entre los judíos hostiles o entre la multitud que tiene una opinión dividida? ¿En dónde estás esta mañana? Vimos que puedes ser familiar y no creer en Él. Puedes conocerlo
y no creer en Él. Necesitamos creer que Él es quien dijo ser, necesitamos confiar en que Él es el Hijo de Dios, y si es así, si has creído, entonces algo que va a hacer el Señor es que va a confrontar tu pecado. Y para poder confiar plenamente en Jesús necesitamos reconocer eso, necesitamos reconocer que hemos pecado. Y quiero que pienses rápidamente el día de hoy, piensa las últimas 24 horas, lo que pensaste, lo que has dicho, lo que has hecho y lo que has dejado de hacer. Y dime, no me digas, dite a ti mismo si eres pecador. Cualquier mentira o verdad a medias, que es lo mismo, cualquier palabra inapropiada que haya salido de tu boca, dice, no, pero no lo dije, lo pensaste. Cualquier pensamiento que vaya en contra de la justicia y la santidad de Dios, dice, no, todo eso lo guardé, no dije nada, no mentí, no, todo está bien. Y las cosas buenas que dejaste de hacer, ¿cuántas cosas buenas has dejado de hacer también? Somos pecadores y Jesús, para poder tener una relación con Él, nos va a incomodar, nos va a mostrar que nuestras obras son malas. Necesitamos aceptar eso, necesitamos reconocer esto. Si tú ya has creído, si ya te arrepentiste, entonces lo que va a suceder inevitablemente es que vas a estar en guerra con el mundo. En el momento que tú creas a Jesús, en el momento que tú confías en Jesús, en el momento que tú adoptes la agenda de Jesús porque te arrepientes de tus pecados, entonces el mundo va a dejar de ser tu amigo. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece la luz. Y si tú quieres caminar en luz, entonces vas a tener problemas. Porque a la gente le va a parecer inapropiada tu actitud, le va a parecer extremista, le va a parecer fanatismo. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Ahora, quiero dejar algo bien en claro. No estoy diciendo que los cristianos somos mejores personas que los demás. Absolutamente. Algo que repasamos hoy en la mañana es que somos igual de débiles y necesitados que cualquier persona. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un cristiano y alguien que no ha recibido a Jesús? Que nuestra justicia depende de Jesús. No estamos tratando de justificarnos nosotros mismos. Esa es la diferencia. Una persona que no confía en Jesús va a decir, no soy tan malo, soy mejor que muchos, estoy por arriba del promedio. Sí, pero no es suficiente. Un cristiano va a decir, soy igual de perdido, necesitado y de malo que tú, pero mi confianza no está en mí, sino en la obra de Jesucristo pagando por mis pecados en la cruz del Calvario. Somos igual de necesitados, hermanos. ¿Dónde estás tú? Y en esta mañana te voy a pedir que cierres tus ojos, nos vamos a despedir orando. Pero no nos queremos ir sin que medites bien dónde te encuentras, en qué grupo de personas estás. Y esta mañana quiero animarte para que tomes decisiones. Si tú no has decidido reconocer tu pecado todavía, si tú no has reconocido la necesidad que tenemos, todos los hombres, dice la Biblia que todos a una nos extraviamos, nos hicimos inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos necesitamos de un Salvador. Y si tú en esta mañana crees que Jesús es el Hijo de Dios, si en esta mañana su Espíritu Santo trae convicción de pecado y te muestra que por más bueno que tú creas, has transgredido la ley. Hoy comentábamos un ejemplo muy claro. Si tú robas un banco en este mundo, bajo las leyes de los hombres, no hay forma de que tú borres ese delito sino pagando una condena. Nosotros a veces pensamos que a Dios se le van a olvidar nuestros pecados o que con buenas obras los vamos a borrar, pero no es así. Nuestros pecados están delante de Dios y requieren un pago. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y si tú no has pedido perdón a Dios y no has confiado en Jesucristo, no hay otra condena, no hay otra alternativa. Esta mañana, con los ojos cerrados todos, por favor, no queremos incomodar a nadie.
Solamente quiero pedirte que si tú en esta mañana tienes convicción de pecado y quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, levanta tu mano ahí donde estás. Queremos orar junto contigo, solamente para que tengas esa seguridad de que el Señor te perdona y de que puedas tener vida eterna. ¿Habrá alguien que dice, yo necesito un Salvador en esta mañana? Levanta tu mano nada más donde estás allí. Queremos orar por ti. Veo su mano, puede bajarla. Veo su mano, puede bajarla también, por favor. ¿Alguien más? Veo su mano, puede bajarla. ¿Alguien más? Ok, veo tu mano, puedes bajarla, por favor. La Biblia dice que Jesús vino no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Dice que el Padre de tal manera amó al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús murió en la cruz, Jesús estaba muriendo en tu lugar y en mi lugar. Estaba muriendo en el lugar de cada pecador de este mundo. Y cuando Él murió y fue sepultado, Dios nos dio testimonio de que Jesús pagó por nuestros pecados cuando Jesús resucitó al tercer día. Y como Jesús resucitó, nosotros tenemos esa esperanza de que vamos a ser resucitados también junto con Él, porque Dios aceptó ese sacrificio. Por eso es que Jesús no quedó en la tumba. Y lo que tenemos que hacer hoy en día es solamente decirle, Señor, yo confío en que tú pagaste por mí, no tengo que esforzarme yo para ganar el cielo porque soy un pecador, pero por tu sacrificio yo tengo acceso al cielo, yo tengo vida eterna. Les voy a pedir que oremos esta mañana. Les voy a pedir que me apoyen todos juntos. Vamos a hacer esta oración para ayudar a nuestros hermanos que esta mañana están tomando esta decisión. Vamos a decir, Padre, te doy gracias en esta mañana por este sacrificio de Jesús, porque todos los hombres somos pecadores. Tu palabra lo deja en claro, y ningún hombre puede salvarse a sí mismo. La religión nos salva. La única persona que nos puede salvar es Jesucristo. Y esta mañana te doy gracias porque tú lo enviaste a morir por nuestros pecados, porque tú nos amas. Nos amabas antes de formarnos, nos amas hoy en día de la misma manera. Y en esta mañana yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que murió en la cruz para pagar por mis pecados. Y creo que resucitó al tercer día como una muestra de su santidad y como un ejemplo de la resurrección que se va a llevar a cabo en cada uno de nosotros los que hemos creído. Señor, te pido perdón por mis pecados. Tu palabra dice que eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y te doy gracias porque en Cristo sé que tengo vida eterna. Padre, te pedimos para que tú bendigas a cada una de estas personas que tomaron esta decisión el día de hoy. Sabemos, Señor, que los hijos de Dios no nacen por voluntad de hombre, sino por el Espíritu Santo que opera en ellos. Te pedimos para que tú traigas la confianza en cada uno de ellos, para que tú traigas la fe cada día, Señor, que ellos puedan ver en tu palabra ese alimento espiritual y que tu Espíritu Santo los fortalezca cada día, Señor, de su vida. Te damos gracias por ello y te damos a ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué sucede? Hay gozo en el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si damos un aplauso a cada una de las personas que hicieron esta oración hoy? Dios